perdón, al final, tú puedes perdonar cualquier cosa, ¿no? Todo lo que tú puedes imaginarte de concreto o abstracto puedes perdonarlo. Tú puedes perdonar la muerte, una persona que no es más presente, una enfermedad, una situación laboral o relacional, algo de abstracto. Puedes incluso perdonar a Dios. Parece una blasfemia, pero no, psicológicamente hay un sentido a todo esto, ¿no? Alegría, come un lampo di vita, alegría. Buenos días, Daniel. Chao, Elena. A ver, has llegado hasta un punto en tu trabajo que todo lo que estás haciendo es ya para expandir dentro de un entramado social un trabajo integral, que también se le podría llamar holístico, de diferentes aspectos de la evolución y el crecimiento en el ser humano. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el perdón. ¿Nos puedes contar un poco cuál es la idea de la Escuela Internacional del Perdón? Sí. En estos años se ha desarrollado un trabajo magnífico sobre el perdón. El perdón no es un acto puntual, es un proceso largo y es un camino desde mi perspectiva de realización, muy profundo y ligero al mismo tiempo. Y hemos visto como equipo de trabajo que no era suficiente dar un curso sobre el perdón, sino realmente ofrecer una formación completa, holística y profunda que sea capaz al mismo tiempo de garantizar un recorrido individual realmente completo y al mismo tiempo formar life designer, o sea, personas habilitadas a poder de forma profesional acompañar a otras personas en este recorrido, en este proceso completo y maravilloso. Y surgieron varias ideas, por ejemplo, el Día Mundial del Perdón. Todo esto surge principalmente de los efectos extraordinarios que el perdón tiene en todos los niveles del ser humano, sea a nivel físico, sea como energía vital y vitalidad en general, sea sus efectos potentes a nivel emocional y mental para la salud y el equilibrio mental de la persona, y sea tocando la esfera más íntima, que es la esfera de la espiritualidad y de la conciencia de la persona. Y viendo, siendo testigos de estos cambios auténticos de las personas, surgió espontáneo estructurar una escuela, o sea, un instituto, una experiencia formativa realmente capaz de transmitir de forma, yo digo, armónica y total, una herramienta tan poderosa ofrecida y a disposición de la conciencia humana para garantizar una evolución armónica. Tú trabajas también para instituciones como universidades. ¿Cómo puede encajar el perdón dentro de un mundo universitario y que a veces cuesta, ¿no?, llegar a esa comprensión? Es una revolución, esto es revolucionario. Sí, en los últimos años de mi vida ha pasado efectivamente una revolución, porque hemos llegado a un punto social, esta es mi perspectiva, donde se está abriendo el mundo de las ciencias de la cualidad de la vida, del bienestar y de la felicidad. Se sabe que la felicidad tiene parámetros que se pueden medir, que se puede transmitir una metodología para hacer individuos más felices, que estamos aquí no solo para ser felices, sino para estar súper bien, y que esto es posible lograrlo y realizarlo. Y el perdón entra dentro de estas disciplinas, en estas áreas de investigación y de búsqueda, y puede ser aplicado de forma extraordinaria a muchos contextos que parecen lejanos, y no es verdad, de la comprensión del perdón. El perdón ha sido asociado hasta ahora, en los últimos, antes era asociado solo al pensiero filosófico de los judíos o de los cristianos, a varias otras corrientes filosóficas o al mundo de la espiritualidad. Todavía ha pasado un proceso extraordinario porque antes la psicología se ha
ha utilizado y ha estudiado esta herramienta y sus efectos benéficos a nivel psicológico, aplicándola a casos extremos como violencias sexuales, abortos, enfermedades mentales. Y ha logrado medir la eficacia extraordinaria. Cualquier psicoterapeuta o incluso psiquiatra te hablará bien del perdón como metodología de... Pero en los últimos años ha nacido realmente una ciencia del perdón, en el sentido que varios científicos y médicos han empezado a estudiar los efectos benéficos a nivel fisiológico del sistema inmunitario, del sistema nervioso. Hay estudios de científicos americanos impresionantes sobre el efecto del perdón sobre la actividad cardíaca, de las coronarias. Hay efectos increíbles sobre el sistema inmunitario del perdón, con datos realmente impactantes, e incluso sobre la salud mental. Entonces, como tú ves, el perdón no solo es algo que pertenece a la esfera de la espiritualidad, o filosófica o religiosa, sino es algo que pertenece a la esfera psicológica, emocional y a la esfera fisiológica y biológica de la persona. Lo que faltaba hasta ahora, desde mi perspectiva, era una perspectiva holística, o sea, una metodología holística que pudiese ofrecer una visión completa realmente de los efectos del perdón. Es por esto que se puede entrar con esta herramienta a nivel de formación de médicos, de acompañamiento al moribundo, de gestión del luto, del sufrimiento, del duelo, y esto es necesario para, por ejemplo, un enfermero o la enfermería en general, o incluso para la oncología en general, porque en la formación se empiezan a ver cuánto importante es también estos aspectos, la gestión no solo del paciente, sino del proceso personal o incluso de la gestión de la familia. Pero se puede entrar también en un ámbito más psicológico, en un ámbito personal, relacional o laboral. Dentro del mundo de la empresa también. Totalmente. Una de las facultades, con mi gran maravilla, que ha empezado a colaborar conmigo ha sido Economía y Comercio. Claro. Que uno dice, lo llamará filosofía, lo llamará psicología, este trabajo. No, es Economía y Comercio incluso. Entonces, imagínate la revolución social que se está viviendo. Es necesario acercarse a nuevos modelos evolutivos y desarrollar una visión interdisciplinaria holística, porque si antes era me especializo en esto, ahora no puedo llegar en profundidad en mi línea de investigación si no tengo un apoyo desde la parte sociológica, psicológica, científica, filosófica, espiritual. Están haciendo un ser humano universal, realmente completo, que sabe que si quiere profundizar y conocer algo es necesaria una visión interdisciplinar, interconectada de un sistema mucho más complejo que trabaja en muchos niveles, y es necesario un hilo conductor consciente de todos estos niveles que desarrolle una visión realmente universal y mucho más eficaz. Esto influye absolutamente en las relaciones personales y las relaciones también de comprensión de lo que es el mundo en sí, ¿no? Todo lleva a esa... Sí, hemos pasado, y tú esto lo sabes porque en las formaciones que doy esto es la entrada. Estamos pasando, mi visión, lo que percibo y que muchas personas están empezando a percibir es que estamos pasando desde una visión de la vida antropocéntrica, donde el ser humano era ¿cómo se dice? La centro del universo. El cumbre, mejor, ¿no? Del universo, entonces más importante de todos. Un sistema antropocéntrico y patriarcal, donde era la autoridad del poder a ser el motor de la evolución. En este modelo viejo hemos sido influenciados por dos visiones que han sido distorsionadas por una mala interpretación. Por un lado, la ciencia ha dicho que el motor de la evolución era la competición, y esto en parte ha justificado la violencia para evolucionarse. Y esto es de este código, de este patrón, tenemos un reflejo en la sociedad actual. Es una sociedad tendencialmente competitiva, individualista, basada realmente sobre me realizo yo, y incluso esto justifica la explotación de los recursos naturales y violentar el planeta para satisfacer las exigencias de una sociedad capitalista y consumista. Estamos pasando por el otro lado, esto es la ciencia, por el otro lado la religión, que ha transmitido una visión antropocéntrica del ser humano, el hombre hijo de Dios, cumbre y máxima evolución, y esto ha justificado el hecho de explotar animales, recursos naturales como algo de inferior que existen para el beneficio del ser humano, cuando no es así.
nosotros podemos entrar en un nuevo modelo evolutivo, esta vez holístico, donde tenemos la plena conciencia de que el hielo de la Antártida influencia la tempesta de arena dell'Africa, que influencia la electricidad de las nubes, que influencia el pensamiento y el humor del ser humano, que influencia las emociones. Es un sistema interconectado. El ser humano puede transformarse desde ser que explota la naturaleza en ser que es garante del equilibrio planetario, porque es un ser consciente. Esto es un pasaje muy importante y será un modelo evolutivo holístico y al mismo tiempo biocéntrico, no antropocéntrico. Es el respeto de la vida al centro de la vida misma, de nuestra evolución. Y está pasando desde mi perspectiva, estos son nuevos modelos evolutivos que tenemos que entender y comprender cómo aplicarlo a nivel personal, relacional, social, de forma coherente y profunda. Está pasando una revolución, es una revolución de las conciencias de las personas. Y para cerrar esta visión, también quiero añadir que es un momento importante de transición que estamos viviendo. Y estamos pasando desde un modelo patriarcal a un modelo biocéntrico, no matriarcal, biocéntrico. Y el perdón juega un rol fundamental, porque permite una integración emocional, una integración de la visión que es capaz de limpiar profundamente esta competición, esta violencia y donar una visión unitaria de la existencia, que sale no de una teoría, sino de una experiencia unitaria personal interna, que se manifiesta a la raíz de nuestra percepción y que es capaz de sanar todos los aspectos de nuestra vida, todos, completamente. ¿Se puede hacer un trabajo del perdón profundo y ligero a la vez? Porque a veces comprendemos la profundidad como algo denso o muy psicodramático, pero ¿existe esa posibilidad dentro de tu método de hacer un trabajo profundo y ligero a la vez? Sí, la profundidad no quita ligereza a pacto que a la persona se explique, la persona metabolice coherentemente el hecho de no identificarse, y el perdón también es esto, con las emociones que prueba, con los procesos que... En estos días y en este periodo, muchas personas se están suicidando, matando, cuando entra en crisis la empresa, por ejemplo. Esto pasa porque hay un nivel de identificación muy grande con las personalidades que desarrollamos. Una persona se identifica tan profundamente con el rol de empresario que cuando muere la empresa, muere él mismo. Entonces es necesario a nivel social, pero sobre todo a nivel individual, un trabajo realmente profundo de desidentificación, donde la personalidad es un medio de expresión, uno de los tantos medios de expresión, para manifestar una realidad armónica. Al mismo tiempo, el perdón facilita este proceso de desbloqueo potente, de reequilibrio potente de las dinámicas personales y relacionales, incluso empresariales, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo mantén y transmite este punto de leviandad, de ligereza extraordinario. Todo el trabajo es así, es un trabajo, en la Escuela Internacional del Perdón, uno de los pilares principales es la risa. Y una de las reglas principales de todo mi trabajo es no te tomes demasiado en serio, porque el trabajo puede transformarse en algo de rígido, de serio, cuando es importante sí trabajar con seriedad, pero al mismo tiempo tomarnos la vida con leviandad, con ligereza, con sencillez. Y estas son las características principales que representan el acento de todo mi trabajo. Esto para mí es muy importante. Entonces, ¿se puede decir, o cuál es tu opinión? ¿Crees que el perdón es un estado de conciencia? El perdón es un aspecto de la conciencia del ser humano, es un don. Hay ecos del perdón de 4.000 años atrás, de la cultura latina principalmente, ¿no? Entonces imagínate la importancia de esta capacidad de la conciencia humana de restablecer un puente, un estado de unión con el externo, con un luto, con el sufrimiento, de restablecer. Me parece que era San Tommaso que decía que el perdón restablece la conexión fracturada, la conexión perdida. Y siempre mi pregunta ha sido, ¿esta conexión es entre yo y una otra persona o entre el ser humano y el universo? Porque es posible que hemos perdido la capacidad de sentir, de reconquistar la conexión que tenemos con el universo mismo. Yo veo el perdón como una herramienta, un instrumento universal,
fundamental para el ser humano, para la evolución de la humanidad y que es necesario entender de forma más profunda, porque realmente será una piedra fundamental del nuevo modo de ser humanos. Entonces sí que yo lo veo como una herramienta universal y como un aspecto de la conciencia humana, justo el aspecto necesario para reconquistar un estado de unión, una expansión real de conciencia y una comprensión más profunda que los demás, la empresa, la familia, son reflejos, simplemente reflejos de nuestro ser. Entenderlo realmente. Muchas personas dicen, declaran, hablan mucho de esto, pero cuando se trata después de ponerse en práctica, no solo para vivirlo, sino para vivir coherentemente con la vivencia interna, allí, desde mi perspectiva, falta muchísima formación, muchísima metodología, muchísimos ejemplos de personas que lo viven coherentemente en su vida diaria. Y a propósito de la coherencia, ¿qué opinas tú de la frase yo perdono pero no olvido? Yo opino que la persona que habla así no ha entendido completamente el perdón, no lo ha vivido hasta al final, porque la pregunta también es esta. Empecemos por una parte práctica. ¿Es posible que augurarte el bienestar supremo de la persona que te ha hecho violencia, porque es fuerte e impactante esto, ¿no? Que te ha hecho violencia o que te ha tratado mal o que te ha incluso que ha deseado tu muerte, imagínate, o de un asesino que ha matado a una persona, es posible, digo yo, que augurarse el bienestar supremo de esta persona tenga beneficios no solo espirituales, porque esto, ¿no?, ya se sabe en parte, sino beneficios fisiológicos. Y es una ciencia, incluso físicas de estructura, ¿no? No solo de postura, de hormonas. De pasar de producir hormonas conectados con el estrés a producir hormonas incluso del cerebro a producir endorfinas, por ejemplo. Entonces, para acercarse y comprender este perdón, o sea, para recuperar el poder que tenemos de transformar, porque el ser humano tiene este poder, el poder que es un poder increíble, de transformar dolor y sufrimiento en amor y realización. El perdón es esto, a pacto que la persona pueda ir en profundidad y comprender este proceso, que no haya una parte que yo, porque hay trampas y manipulaciones. Yo puedo decirte, te perdono, pero en realidad te digo, lo hago porque me siento superior o porque no quiero darte la satisfacción de percibir que estoy mal para ti. Esto no es un verdadero perdón, son parciales y distorsionadas interpretaciones de algo mucho más importante y completo y universal. A mí me apetece transmitir un recorrido completo, profundo, que puede acompañar a las personas en 3 fases diferentes. La primera es recuperar a través del perdón, de protocolos de perdón, la capacidad de transformar dolor, sufrimiento en amor y realización. La segunda capacidad en este recorrido es la sanación y la liberación, o sea, la capacidad del ser humano de liberarse de cargos emocionales o de dolor que tiene adentro y de sanarse en todos los niveles. Es una sanación, primero que todo, de la fractura perceptiva que tenemos con lo que rechazamos, ¿no? Y al final es un recorrido real de realización, en el sentido que más allá del aspecto de liberación, de sanación, el aspecto más importante es que es un camino hacia la realización de nuestra naturaleza más auténtica, más universal. Incluso me gusta utilizar una palabra que es divina, en el sentido realmente de trascendental respecto a una dinámica humana basada sobre una lógica de conveniencia o sobre el hecho que necesito sanarme o conseguir algo, no es realmente la expresión de nuestra naturaleza más elevada y auténtica. Entonces, esta expresión que tú me has dicho es típica de una persona que no ha integrado completamente el proceso y entendido la importancia del proceso. Y dentro del perdón, puedes perdonar a otros porque te han hecho, pero hay una parte que es perdonarse a sí mismo dentro de este proceso, ¿o no? Yo pienso que es la parte más importante y al mismo tiempo complicada, porque para llegar a la comprensión que solo es necesario perdonarte a ti mismo,
tienes que comprender que el mundo externo solo es un reflejo de ti mismo. Y para hacer esto es importante una auténtica interiorización. Y es importante transmitir a las personas las etapas correctas y seguirla en una evolución armónica, donde no se manifiesten distorsiones, por ejemplo, como el externo puede contaminarme, puede robarme mi centro, porque sabes, muchas personas que están ahora mismo en un proceso de crecimiento personal se ponen o se manifiestan esta tipología de distorsión, intentan de protegerse desde el externo, de energías distorsionadas, de la familia, cuando es exactamente el contrario. Los problemas son medios y recursos para evolucionarnos. Si yo me protejo o rechazo el externo, estoy simplemente dando más poder a lo que llamamos sombras de nuestra vida. Cuando es necesaria una visión complementaria, una visión que me haga comprender que lo que me hace sufrir es una parte que estoy negando, que pertenece a mí, que puedo integrarla y a partir de allí transformarla en amor, en realización, en comprensión más profunda. Y el perdón, al final, tú puedes perdonar cualquier cosa, ¿no? Todo lo que tú puedes imaginarte de concreto o abstracto puedes perdonarlo. Tú puedes perdonar la muerte, una persona que no es más presente, una enfermedad, una situación laboral o relacional, algo de abstracto. Puedes incluso perdonar a Dios. Parece una blasfemia, pero no, psicológicamente hay un sentido a todo esto, ¿no? Hay personas que se sienten abandonadas por Dios o que están súper enfadadas con Dios. Entonces es importante acercarse al tema de una forma holística y auténtica. Lo repito muchas veces esta palabra auténtica porque caracteriza este trabajo. Llegar a la comprensión que el perdón de uno mismo es el trozo más importante de todo el proceso, todavía no es automático. Es importante llegar cuando es el momento correcto y poner la persona en esta experiencia en el momento correcto, porque es una experiencia. Imagínate que tú puedes perdonar a Elena y como Elena perdonarte a ti misma. Lo que está diciendo, no, es verdad, porque Elena es un reflejo de una identidad más allá de todas las formas, los nombres que tú puedes adoptar, y esto manifiesta un nivel de unidad, de comprensión siempre superior y un estado de superconciencia siempre más expanso, intenso, capaz realmente de manifestar equilibrio en todos los niveles de tu existencia. Se acerca mucho a la física cuántica. No sé mucho de física cuántica, pero todos los físicos cuantísticos que conozco me dicen que sí. Sí, son procesos científicos que por lo que estás contando se pueden experienciar. Esto tan complicado que para muchas personas es la física cuántica, tal como lo estás contando, es la experiencia de la física cuántica en el día a día. Fantástico. Cuéntanos cuáles son los principales beneficios dentro de un proceso del perdón. O sea, una vez realizado el proceso del perdón, ¿cuáles son los beneficios? Hay 7 niveles principales donde se manifiestan los beneficios de una metodología del perdón concreta y auténtica. El primer nivel es claramente aquello físico. Se sabe que el perdón, hay estudios fantásticos, que el perdón influye sobre las hormonas, el sistema inmunitario, sobre el sistema nervioso, claramente, y sobre la salud mental. Hay estudios, como he dicho antes, increíbles sobre el efecto del perdón sobre las actividades de la coronarias y cardíacas. Hay estudios increíbles sobre el sistema inmunitario relacionado al perdón. Entonces, el primer nivel es el nivel físico, biológico. El segundo nivel es el nivel vital, o sea, la energía vital, la vitalidad de una persona y la capacidad de liberar energía, porque el perdón es una liberación muy potente. Cuando se verifica un desbloqueo energético en el proceso del perdón, se ve que la persona dice, ¡oh! O sea, deja cargas y bloqueos energéticos que retenía, que tenía y que no era capaz de desbloquear y de liberar. Estos primeros dos niveles, fisiológico, físico y vital. Tercer nivel es el nivel emocional. El perdón es capaz de arreglar nuestra dieta emocional y permitir a emociones
como el miedo, el rencor, el odio, el deseo de venganza, el vivir siempre lleno de rabia, de enfado, de transformarse poco a poco en una dieta, en la capacidad del ser humano de desarrollar emociones inteligentes, o sea, de su inteligencia emotiva. Y empezar a comer cada día, nutrirse cada día de emociones como la gratitud, el amor, la paz, el deseo de unión, de cooperación, o emociones como el entusiasmo, por ejemplo, ¿no? Que no forman más parte de la dieta diaria de muchísimas personas que están realmente contaminadas por venenos emocionales. El perdón actúa a nivel emocional, es capaz de cambiar, de revolucionar completamente la dieta emocional que tenemos. El cuarto nivel de acción del perdón es el nivel mental. El perdón es capaz de cambiar la estructura mental profunda de las personas, empezar a desarrollar una potente capacidad negativa. Esto significa que las personas aprenden cómo saber estar en los problemas, cómo desarrollar un pensamiento positivo, cómo generar patrones mentales, dinámicas mentales capaces de realmente estructurar un nuevo nivel de realidad, un nuevo nivel de comprensión de la realidad. Entonces cambia la estructura mental, profundamente y potentemente. Esto es importante porque muchas personas están adentro de una intoxicación, se dice así, intoxicación sí. Mental y no se dan cuenta, o sea, producen loops y ciclos de pensamientos que son realmente contraproducentes por la salud y también por las relaciones, en el ámbito personal. Y a la vez generan las emociones, ¿no? Totalmente. Influye en el cuerpo físico porque un pensamiento negativo quita no solo luminosidad celular, pero quita salud física, porque vitalidad, toda psicosomática es claro. Entonces, el perdón realmente es un medicamento, una medicina para nuestra mente. Es capaz de hacer una limpieza profunda y restablecer una salud mental compacta, clara y luminosa. Después hay el quinto nivel, que es la esfera causal, o sea, todo nuestro pasado. Hacer, como se decía antes, una tabula rasa de todo nuestro pasado, no que rechazamos el pasado, sino que lo integramos en el presente. El perdón es capaz de sanar los traumas más inconscientes presentes en nuestro pasado y de transformar el pasado en una oportunidad de ser causa de un presente armonioso. Puede ser, perdón, un patrón, un trauma heredado, incluso, que dentro de la epigenética y en nuestra memoria celular estamos asumiendo nosotros, ¿no? Totalmente. Puede ser de la tatarabuela y nosotros, o sea, que estamos liberando no solamente... Una de las cosas, gracias por una de las temáticas que se profundizan en la escuela internacional después del segundo encuentro, tercer encuentro, cuando ya la persona es justo el árbol genealógico. Y te hace ver, te hace experimentar pragmáticamente cómo trabajar a nivel de tatarabuela, por ejemplo, que tú no conociste, que pero poniéndote en un proceso de perdón se evidencias dinámicas que tú dices, pero ¿esta de dónde sale? Es imposible. El importante no es esto, que es un fenómeno casi, digo, milagroso, porque dices, ¿cómo es posible que yo tenga acceso a esta información que pertenecía a mi tatarabuela sin conocerla y sin saber nada de su historia? Muchas personas después averiguan que es real esto, la información que se manifiesta, sino lo importante es el beneficio que yo tengo en mi presente, en mi bienestar, porque claro, realmente es esto lo que después tenemos que notar, si no, no tiene sentido. Entonces sí, el árbol genealógico, la línea de sangre, como por ejemplo, mucho más de todo esto, perdonar la situación de una otra persona contribuye a mi bienestar, y se entiende que tu bienestar es mi bienestar, que tu felicidad es mi bienestar, es mi felicidad, que tu realización es mi realización. Entonces que el bienestar colectivo realmente es un aspecto importante de mi bienestar. Esto significa experimentar de forma real, concreta y coherente lo que se llama expansión de conciencia. Muchas personas hablan de esto, pero después efectivamente no experimentan esto. Y el perdón es una potentísima herramienta para realmente vivirlo como experiencia vivencial auténtica e interna. Y esto es el nivel causal. El nivel causal incluye también la colectividad. Se puede perdonar como colectividad, como género humano, como grupo de personas, como colectivo que ha determinado, por ejemplo, una
una guerra o un deseo de venganza o que ha hecho realmente algo de malo, se puede perdonar como colectividad, como raza incluso. Imagínate la profundidad del trabajo y las líneas realmente infinitas de investigación y de efectos colaterales benéficos que puede tener. Esto es el nivel causal. De este nivel causal quiero decirte una cosa más, muy importante. En la técnica que caracteriza esta metodología que se utiliza en la Escuela Internacional se llama técnica del perdón a espejo. Y consiste en el hecho que tú tienes que perdonar algo, por ejemplo, tu pareja. Y yo, a través de un protocolo muy profundo y potente, te hago perdonar a tu pareja, después te hago poner en lugar de tu pareja y perdonarte a ti mismo. Y es allí que esta polaridad donde tú hay alguien o algo que tú rechazas y tú, que todavía no estás bien, esta fractura perceptiva que tú rechazas a lo que en realidad tendrías que amar, se sana completamente y tú reconectas esta fractura. Pero imagínate que podemos traer este nivel de experiencia a un punto, a una altura mucho más refinada. ¿Cómo? Imagínate que tú te pones en lugar, te hago un ejemplo práctico. Había una mujer, que se ha transformado en una amiga ahora, que ha hecho la formación del perdón y sabía que su pareja no había perdonado al padre, que el padre era muerto, había dejado el cuerpo, y que este dolor, este sentido de culpa era vivo y presente en su pareja por no haber podido abrazarlo a su padre. Y sin decirle nada a su pareja, ella se puso en lugar de su pareja y perdonó al padre, y se puso en lugar del padre y perdonó a su pareja. Y a las 8 de la mañana del día siguiente, sin saber nada, la llama, su pareja le dice: es que me ha pasado una cosa increíble. Toda la noche soñando con mi padre, que al final he podido perdonarlo, que he podido abrazarlo y despedirme de él de una forma con honor. Y le decía: me siento sanado, me siento completo, siento que esta parte de mi vida al final ha sido... Es por esto que digo, cuando tú trabajas con corazón y conciencia para una otra persona, realmente no hay un límite de conciencia. Es por esto que tenemos que razonar de forma holística, comprendiendo realmente esta expansión de conciencia. Y esto es el nivel causal. Después hay el sexto nivel de acción del perdón, que es el nivel espiritual. Y el nivel espiritual realmente manifiesta en la persona la capacidad de integrarse como espíritu y como esfera espiritual y restablecer una unión, una comprensión profunda del valor espiritual del perdón. O sea, de su capacidad de acercarte al plano divino, al plano universal, al plano más donde son presentes las frecuencias más elevadas concedidas a la experiencia humana, o sea, el amor incondicional, la gratitud incondicional, el hecho de donarse incondicionalmente y de desarrollar todas estas virtudes que al día de hoy faltan a nivel personal y social, y a las cuales las personas no dan valor a veces, porque prefieren el dinero, prefieren el éxito. ¿Cuántos cursos de formación se basan sobre el éxito personal o sobre una leadership porque quiero que vender, porque exaltan un ego, cuando necesitamos exactamente lo opuesto? Tenemos que exaltar nuestra parte más expansa, nuestra parte más auténtica. Yo estoy harto de éxito, ahora quiero amor. O sea, quiero entrar en una esfera mucho más satisfactoria. El éxito será un efecto colateral y secundario de lo que vendrá, y el don será mucho más profundo. Y el perdón es exactamente esto. Es un acercamiento mucho más maduro a la existencia, ¿no? A las relaciones e incluso a las empresas y a aspectos sociales y económicos. Entonces, esfera espiritual. Y después hay el nivel más elevado, el séptimo nivel, donde la escuela, en mi metodología, esta metodología, que es del My Life Design, del dibujo consciente de la existencia, trabaja, que es el nivel conciencial. Ya aquí estamos en un plano sublime. Yo lo hablo así porque es un plano donde la conciencia humana experimenta los estados más elevados, completos, concedidos a su experiencia, que son los estados de unión. Y allí se entiende que el perdón no solo restablece una relación, sino te permite de fusionarte, de comprender la existencia, de sanar realmente la fractura perceptiva que existe a la base de nuestra percepción, donde tú percibes yo y la existencia. El perdón es un acto de amor total, donde tú
llegas a ser existencia misma. Y es una experiencia, yo pienso que a nivel pedagógico sería necesario ponerla en las escuelas, en todos los niveles, porque realmente a nivel de formación es enriquecedora en todos los aspectos y es capaz de parir una generación nueva de personas, de seres humanos, realmente profundos y sencillos, pero al mismo tiempo realizados en esta dimensión maravillosa. Estos son los 7 niveles. Muy bien. A veces cuesta, ¿no?, salir de muchas personas que se tildan espirituales o están tildadas como espirituales, creen que el techo es ese, pero hay más. Hay más. Mucho más. Hay más y es mucho... La espiritualidad es una de las formas a través de la cual podemos expresar nuestra conciencia, pero no es la cumbre, no es el máximo, es uno de los aspectos y tampoco es más o menos importante el aspecto físico. Personalmente no encuentro diferencia entre espiritualidad física y espiritual, o sea, entre espíritu y materia. Adentro de mi percepción, no existe esta fractura. La materia es un aspecto del espíritu y el espíritu es un aspecto de la materia, aunque parezca raro lo que estoy diciendo. Entonces, lo que nos estás aportando es un paso más allá del techo que hasta ahora está, por eso es tan revolucionario, ¿no?, también, porque está rompiendo un paradigma dentro de un nuevo paradigma. Es a mí me gusta definirlo como un nuevo estándar, que costará un poco que las personas van a entenderlo, pero es un nivel trascendental respecto a la espiritualidad, que utiliza incluso la espiritualidad como la emoción, como la mente, como parte de un conjunto holístico que es el ser humano. Genial. ¿Cómo llegaste tú a ofrecer este método? Porque para ofrecer un método también hay todo un proceso personal. Y largo. Porque además la palabra que a ti te define por estadística realizada es coherencia, con lo cual tú seguramente y muy probablemente has experimentado todo esto. ¿Cómo llegas tú a poder ofrecer el perdón? ¿Qué es lo que te entusiasmó, ¿no?, para poder lanzar este método tan profundo y ligero a la vez? Yo te agradezco por esta pregunta porque me permite también de hablar de una experiencia personal. Perdón. Sí, disculpen. De la cual normalmente no se habla. Mi proceso ha sido que yo me he acercado a todo el tema de la realización, del crecimiento individual y también al tema de la espiritualidad de una forma muy patriarcal, muy basada sobre el poder, basada sobre el hombre, la realización o sí, sobre a veces la competición y sobre todo, lo digo nuevamente, sobre el poder y la manipulación. Y sobre un modelo de persona que era rica, de persona que, sabes, que yo soy, sobre una percepción de sentirte superior a los demás, o más realizado a los demás, o sobre la semilla, la percepción que los demás no han entendido que tu metodología es superior. Y he tenido en los años al final que integrar toda esta parte entrando en una esfera donde la realización se acontece a través del aspecto femenino, ¿no?, del acoger, del entregarse, de la fe, de la dulzura, del ser gentil, de la devoción incluso, que es un aspecto tan sublime, maravilloso, contenido en la naturaleza humana y a veces no se contempla. Y para balancear estos dos aspectos, naturalmente he empezado a hacer una búsqueda y un proceso personal de perdón, ¿no?, para perdonar todas las manipulaciones a las cuales yo mismo me he sometido. Pero el perdón ha sido revolucionario porque me ha llevado más allá de la feminilidad y de la polaridad masculino y femenino. Yo pensaba que lo que faltaba era el aspecto femenino y al final el perdón me ha llevado más allá del masculino y del femenino. Me ha donado una experiencia de unidad profunda y de coherencia en esta unidad. Entonces yo pienso que sea un regalo. En mi vida yo he experimentado realmente una sanación anímica incluso, increíble con mi familia y con mi personal interpretación de todo el mundo del crecimiento y de la realización, que era algo de alternativo,
cuando no es verdad, es algo de complementar, de importante, que puede aportar algo fundamental, no solo a nivel personal y relacional, sino incluso social. Muchas personas rechazan, ¿no? Se sienten diferentes, sienten que están contra de un sistema, cuando el sistema son ellos mismos. No aceptan este rechazo profundo de una parte de ellos. Yo pienso que tenemos que realmente empezar a dialogar y cooperar desde un profundo sentido de unión que sale de nuestra percepción. Y la parte más difícil es ser coherente con todo esto. ¿Cuántas personas tú conoces que hablan de amor incondicional, de espiritualidad y después rechazan aspectos, partes, o hablan de amor y se pelean con la persona que habita en su... Bueno, a mí a veces me sucede todavía, o sea, ya... Pero no es equivocado que pase. El error lo cometimos en cómo gestionamos esto, porque Sí, no quiero la perfección, yo quiero la autenticidad del amor, que es maravilloso. Porque al final yo no quiero ser, la espiritualidad también está asociada a la necesidad de ser perfecto, un maestro realizado. El error, la sombra, es el testimonio de la presencia de la luz. Tenemos que amar también esta parte. No, y es quien te ayuda a... Esto es un motor evolutivo. Es quien te ayuda justamente, porque lo fácil es fácil. Bueno, no es que es fácil, es que es necesaria pasión, coherencia, perseverancia, realmente deseo de crecer. Cuando es presente esta autenticidad de deseo, pasan milagros increíbles. Yo he aplicado el perdón incluso en contextos yo he trabajado en varios contextos médicos y científicos. Soy un formador. En Italia la formación del personal médico sanitario se llama ECM, es una formación de alto nivel profesional, obligatoria a nivel estatal, y he trabajado también tocando la temática del perdón en la elaboración del duelo, del sufrimiento o al acompañamiento al moriente o al moribundo. Y es increíble ver la coherencia de estas personas. Cuando lo pierdes todo, allí sale la exigencia real de comprender, de entender, realmente de entrar en una dimensión auténtica de las cosas. Y allí el perdón encaja como herramienta espectacular. Yo he necesitado, ha surgido la necesidad, y la escuela tiene un comité ético y científico de profesionales, de psicólogos, de médicos, porque yo creo muchísimo en una visión interdisciplinar. Claro. No solo una visión mística, una visión espiritual, una visión de los arquetipos, una visión psicológica. No, necesitamos incluso una visión materialista, una visión atea, una visión científica. ¿Por qué no? De todo esto, para garantizar una visión completa, holística de cooperación, fundada en la colaboración en lugar de la competición. Muy interesante, muy interesante. La escuela ya está puesta en marcha. También hay, si no me equivoco, se puede optar a la formación. O sea, tú eres formador de formadores dentro de lo que es la Escuela del Perdón a nivel internacional, en Italia, en Rusia, en España, en Europa, en América, y bueno, muy pronto en la luna, en el sol. Sí. Hay tres niveles de formación. El primero es el seminario, es el laboratorio básico, que es de 2 días y la persona toma conciencia de la eficacia práctica. Y uno elige, después se necesita profundizar. Si necesita profundizar, el primer paso es el recorrido de Life Designer sobre el perdón. O sea, una persona que no solo lo metaboliza completamente sobre su piel, sino que es capaz de facilitar el proceso en una otra persona, realmente a través de la experiencia personal. Muchas formaciones al día de hoy duran un fin de semana y te dan la habilitación. No, esto es un business. Aquí no se hace business, hay una ética profunda detrás de todo esto. Y el tercer nivel es la persona que quiere transmitirlo y personalizarlo incluso, porque hay una tesis final donde la persona desarrolla un trabajo personal sobre un aspecto específico. Por ejemplo, un psicólogo puede hacerlo sobre una patología específica, una terapeuta holístico puede hacerlo sobre un aspecto más que espiritual, un cura puede hacerlo sobre un aspecto relacionado a la religión, ¿por qué no? Un monje puede hacerlo respecto a su corriente filosófica, su recorrido filosófico. Y esto es la tercera parte, que dura un año entero, y es una parte que en algunos países tiene también la posibilidad de
darse como curso universitario. Estupendo. Parece que esto va a ser muy necesario también, esta aportación aquí en la península. A ver si también alcanzamos Portugal, ¿no? Maravilloso. Y América Latina también. Y América Latina, yo sé que estás abriendo camino allí y se te están abriendo caminos porque, bueno, estoy muy en contacto directo y se está expandiendo tu trabajo y está teniendo mucha aceptación, con lo cual se te augura muy buena expansión. Y luego me gustaría también saber cuál es la experiencia más satisfactoria que has tenido dentro de lo que es todo este ciclo de formación y de metodología. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita y la que te ha dejado más impactado también a la vez, ¿no? Uno de los puntos más importantes de todo el trabajo, pero unos, porque cada taller para mí es una sorpresa. O sea, yo llego al taller y digo, vamos a ver qué va a pasar, porque realmente para mí es milagroso lo que pasa a nivel de toma de conciencia de la persona, más allá de todos los efectos colaterales, que son todas el reequilibrio y la autosanación que pasa en todos los 7 niveles. Yo pienso que un punto importante es el perdón del padre y de la madre. Esto es un momento que cuando se profundiza yo veo liftings anímico en la persona, o sea, realmente un renacimiento completo y la capacidad de recuperar una relación más equilibrada con el aspecto masculino y femenino de la persona. Y esto, y la parte más fascinante, son las técnicas para expandir tu conciencia, o sea, comprender cómo perdonar para los demás instantáneamente influye no solo sobre tu vida, sino sobre el reequilibrio de la otra persona. Y una parte fascinante es el perdón en los sueños, por ejemplo, o sea, la capacidad de las personas de perdonar adentro de sus sueños, que parece una cosa rara, pero cuando se experimenta este área de investigación, te das cuenta que podemos seguir perdonando también en el ciclo de sueño, más allá del ciclo de vigilia, de que todos los estados de conciencia al final son un estado único de unidad. No voy a contarte los casos específicos porque vamos a pasar 3 días solo en esto, pero realmente no hay un caso. Ha sido cada taller, cada seminario, cada formación y cada testimonio de los enseñantes es un regalo constante. Algo que me gustaría que nos dieras otra visión de comprensión. Por ejemplo, el perdón, tal como hasta ahora lo hemos comprendido, a nivel conjunto y social y colectivo, perdón está asociado con un juicio, con la culpa, con el castigo, y se genera todo un círculo vicioso. ¿Cómo romper este paradigma? Porque estamos entrando en una esfera del perdón, tal como dices tú, que es más universal, que nada tiene que ver con las religiones, sino con algo interno y universal que nos concierne a todos. ¿Cómo? La primera cosa es que hay patrones y códigos filosóficos, incluso más allá de religiosos, sobre el perdón. Por ejemplo, en el budismo es más asociado a la compasión, en la esfera católica o cristiana es más asociado con el pecado, con la necesidad no solo, por un lado, de purificarse del pecado, que es un aspecto muy importante todavía, para varios procesos individuales y para varias visiones y contextos, sino también para, siendo una cualidad divina el perdón, para elevar el alma humana a virtudes divinas. Entonces el perdón purifica y acerca al ser humano, ¿no?, a capacidades incondicionales. Entonces es una herramienta para llegar al contacto con lo divino. Todavía es muy conectado con interpretaciones distorsionadas de estos conceptos, sobre todo con el sentido de culpa, con el pecado original, por ejemplo, que en sí mismo puede ser neutro, pero es la interpretación y cómo este concepto influye sobre nuestra diariedad, o sea, en sentirte de una forma rechazado o no digno de la divinidad, y la necesidad de perdonar para limpiar este aspecto.
Yo pienso que incluso podemos perdonar este pecado original o la necesidad de la existencia de un pecado y comprender que el error está equivocado cuando genera culpa después. Y es sobre este sentido de culpa que el perdón trabaja y que sana profundamente, proyectándote más allá de un error visto como culpa, sino donándote una perspectiva del error visto como recurso para mejorarte y para ser una persona seguramente mejor. El perdón tendrá también esta función de limpiar todas estas distorsiones y malas interpretaciones que tenemos. Nada a que ver el perdón real y auténtico, holístico, con el sentido de culpa, pero sí que puede mejorar y limpiar y purificar estas emociones. Pero no perdonamos porque tenemos una culpa. Perdonamos para donar, porque el sentido del perdón es etimológico y superlativo de donación. Se dona todo. No solo dono un malestar o una culpa, también dono mi amor, porque en el momento exacto en el cual yo, con codicia, intento de apegarme, de retener, incluso el amor, se transforma automáticamente en dolor. Nuestra conciencia es como, imagínate, cuando es divina, nuestra conciencia vive todas las experiencias positivas y negativas sin que se quede enganchado a nada. Y esto permite de crear el lugar, el espacio para que nuevas experiencias se manifiesten. En el momento exacto donde tú te agarras, te apegas con codicia a un amor, intentas detenerlo, esto provoca dolor, porque tú no dejas espacio. Entonces el perdón es un constante dono que tú haces. También el otro. Perdón. Sí. Perdón. Sí, es que me constipé. Vale. Podemos perdonar una constipación incluso. Sí, claro. Una enfermedad, parece raro, ¿no? Imagínate que en una formación había una chica que vivió un dolor muy intenso. Todo el mundo estaba preocupado. Entonces, llamando al médico, siendo dentro de un contexto de perdón, he dicho, me ha venido la intuición, ponemos esto dentro del proceso. Y ella ha perdonado la enfermedad y no le pasaba, pero cuando se ha puesto en lugar de la enfermedad a perdonarse a sí misma, allí ha pasado el salto de cualidad y desapareció el dolor. ¿Esto por qué? Porque realmente se restablece una fractura que es el origen de las distorsiones y desequilibrios que vivimos. Y el perdón actúa exactamente en esta dirección. Daniel, muchísimas gracias por tu aportación, por crear la Escuela Internacional del Perdón, por todo este proceso y esta universidad de vida para un nuevo modelo de ser humano y de personas dentro de todo un entramado social que se llama My Life Design. Y el perdón es una de las ramas, una de las extensas ramas de este árbol tan bonito que nos ofreces, y que tengas mucho éxito. Desde luego es una aportación muy valiosa, sobre todo que ya nos hace salir de un techo, que incluso ese techo que es el espiritual, pues nos separa, y tu propuesta es de unificación. Entonces, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima aportación. Gracias. Come un caso gridare